Buenos días, Dios les bendiga. Les habla el hermano Sergio Vaquera del Ministerio Jesucristo es la Respuesta. Le quiero hablar, hermano, de la pregunta más importante que como persona alguna se haya hecho, y la pregunta quizá más importante que está en la Biblia. Antes que eso, quiero recordarle que todo lo que hacemos lo hacemos con tres propósitos. Número uno, levantar el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Número dos, alcanzar al inconverso con una palabra que le pueda bendecir. Y número tres, edificar la iglesia del Señor. ¿Cuál es la pregunta más importante que yo puedo ver en la Biblia? Bueno, creo que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30. Las palabras y la pregunta que hizo el carcelero de Filipos. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! En la Biblia hay tantas preguntas y en esta vida nos hacemos tantas preguntas. La gente pregunta tantas cosas. Desde pequeño un niño pregunta esto y pregunta aquello por la curiosidad de esto y de aquello. En la escuela hacemos preguntas, en el trabajo hacemos preguntas, en la tienda hacemos preguntas. Pero la pregunta de todas las preguntas es esa. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo creo que eso debe de ser la pregunta más importante para usted y para mí y para la humanidad. Si la humanidad dejara a un lado las preguntas sin sentido, preguntas, hermano, que realmente no nos llevan a ninguna parte, esta pregunta tiene que ver con el destino eterno. Es el destino eterno, mi hermano, del carcelero de Filipos y de toda su casa. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! ¡Qué pregunta, mi hermano, tan directa! Yo creo que es la pregunta que toda persona se debe de hacer. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? La pregunta más importante es esa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Mira, hermano, esta vida es pasajera. Todo lo que preguntas en este mundo, mi hermano, en cuanto al trabajo, en cuanto a los niños, en cuanto al pasado, presente y futuro, son preguntas que un día no tendrán realmente sentido. Pero la pregunta que realmente toda persona se debe de hacer, y vale más que la haga, es esa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es cuando te das cuenta, mi hermano, que este mundo no satisface, que este mundo no cubre todas las expectativas, hermano, que una persona tiene desde que nace. Siempre buscamos y esperamos algo mejor, y eso mejor, tenemos esto y esto y esto, pero nunca llega aquello. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Prácticamente, ¿qué puedo hacer para que mi vida esté satisfecha? Para que estar completo realmente, para cumplir el propósito en mi vida. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante. Ojalá que tú en este día, si no te has hecho esa pregunta, si no has hecho esa pregunta y si no has tenido un encuentro personal con Dios, espero que en este día tú lo puedas hacer. Si tú vinieras al Señor y le preguntaras, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cuando vino Nicodemo, mi hermano, en el capítulo 3 de Juan, y le dijo, Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. El Señor le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo preguntó, ¿puede un hombre viejo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía cómo podía realmente obtener la vida eterna y cómo podía nacer de nuevo. Tampoco el carcelero de Filipos sabía cómo podía agradar a Dios. Señores, le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? No preguntó nada más. Esa fue la pregunta punzante, la pregunta directa, la pregunta que no le salió de la garganta, le salía de lo más profundo del corazón. ¿Qué debo de hacer? Díganme, señores, yo sé que ustedes son de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Prácticamente le estaba diciendo, y con esa pregunta lo que está diciendo es, ¿qué puedo hacer para ir al cielo y no ir al infierno? ¿Qué puedo hacer para escapar de la ira venidera? ¿Qué puedo hacer realmente para no tener que estar en ese tormento eterno? ¿Qué debo de hacer? Y ellos le contestaron igual con una respuesta directamente a la pregunta. Una pregunta concreta y directa y al grano necesita una respuesta concreta, directa y al grano. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y toda tu casa. Cree, solamente cree en el Señor Jesucristo. No tienes que ir a la bautista, ni a la metodista, ni a la episcopal, ni a la asamblea, ni al apóstol. No. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Serás salvo tú y toda tu casa. No solamente tú, oh carcelero de Filipos, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus nietos. Serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La pregunta más importante: ¿qué debo de hacer para ser salvo? A veces pensamos que tenemos que hacer obras para un día tener la salvación. No se puede. Efesios capítulo 2, verso 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Ellos le dijeron: solamente tener fe. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Solamente cree. Porque el que cree todo le es posible. Amigo o amiga que me estás viendo del otro lado de esta pantalla, yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no te conozco. Quizá nunca te he visto, quizá nunca te vaya a ver, quizá nunca te vaya a conocer en persona, pero algo sí te digo. Si en este momento crees en Jesucristo, la salvación llegará a tu casa. La salvación llegará a tu familia. La salvación llegará ahí en el lugar donde estás. La maldición se convertirá en bendición. Las tinieblas huirán y vendrá la luz. Esa carga de pecado se te quitará. Serás libre completamente para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta más importante. Te digo una cosa, amigo. Acepta a Jesús. Cree en Jesús en esta hora. Echa mano de la vida eterna. Escapa de la ira venidera. Recibe la salvación y la bendición de Dios. Hazlo en este momento. El Señor tiene una salvación para ti esta mañana. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Aceptar a Jesús. Si quieres aceptar a Jesucristo en esta hora como Señor y Salvador de tu vida, haz esta oración. Si hay una persona que dice: hermano, yo no solamente me quiero reconciliar, estoy alejado de Dios. Una persona que diga: hermano, yo tengo religión pero no tengo paz, entonces no tienes salvación. La salvación se obtiene solamente a través de Jesús. Ir un día al cielo solamente es a través de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Es a través de Jesús. ¿Quieres aceptar a Jesús o te quieres reconciliar? Solamente di amén. O di: yo, o me quiero reconciliar, o quiero aceptar a Cristo. Sea lo que sea, sea quien tú seas, estés donde quiera que estés, haz esta oración. Haz esta oración. Dile estas palabras a Dios. Dile: Señor Jesucristo, creo en tu palabra, creo en tu promesa, creo que eres real. Por eso en esta hora vengo a ti, cansado, lastimado, herido, quizá enfermo, pero sé que tú me puedes sanar y me puedes dar vida y vida eterna. Dígale: te acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. No necesito nada ni a nadie más. Solo tú, Jesús, satisfaces, bendices y salvas. Dígale: gracias por la salvación de mi alma y gracias por el perdón de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
Espero que haya hecho esta oración simple pero concreta en lo que estamos hablando. Ahora ya sabes cuál es la pregunta más importante y la respuesta más importante y la decisión más importante es aceptar a Jesús. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo te apachurre, que el amor de Dios te atropelle y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y toda justicia, y que el Rey de Gloria te colme de favores y misericordias. Amén.